Volúmenes y capacidades pulmonares. Vamos a explicar los 4 tipos de volúmenes que nos vamos a encontrar. En primer lugar, vamos a hablar del volumen corriente o volumen tidal. Nos lo podemos encontrar también con las iniciales VC. Bien, es un volumen de aire de una aspiración o una inspiración en reposo. Su valor medio de volumen corriente es de 0,5 litros. El segundo tipo es el volumen de reserva inspiratoria. Nos lo podemos encontrar también con las iniciales VIR o VIR. Es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente. Normalmente ronda los 3 litros. El tercer tipo de volumen es el volumen de reserva inspiratoria. También nos lo podemos encontrar con las iniciales VER o VER. Es el volumen adicional de aire que se puede expirar desde un volumen corriente. El volumen aproximado de este tipo es de 1,1 litros. El volumen residual, o sus iniciales VR, es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. El volumen residual implica que los pulmones nunca se vaciarán por completo. Aproximadamente el volumen es de 1,2 litros. Nos encontramos con otro tipo de volumen, un espacio más, que es el espacio muerto, ¿vale? Entonces podemos decir que el espacio muerto es el que ocupa las vías aéreas, el aire que ocupa las vías aéreas, pero que nunca llega a difundir hacia la sangre, porque este aire nunca llega a los alvéolos. El equivalente en volumen de este espacio es de 0,5 litros o 150 mililitros. Bien, una vez explicados los volúmenes, vamos a explicar las capacidades del sistema respiratorio. La capacidad, en este caso vamos a hablar de 4 tipos de capacidades. La capacidad inspiratoria es la primera y es la suma del volumen inspirado en la respiración en reposo, más el volumen de reserva inspiratoria. El segundo tipo es la capacidad expiratoria. Es la suma del volumen expirado en una respiración en reposo más el volumen de reserva expiratoria. La capacidad pulmonar total indica cuánto aire cabe en los pulmones. Se calcula sumando todos los volúmenes, el volumen corriente, volumen de inspiración residual, más el volumen de expiración residual, más el volumen residual. La capacidad vital indica el volumen máximo de aire que puede ser movilizado. Se calcula sumando todos los volúmenes excepto el residual. Por lo tanto, será el volumen corriente más el volumen de inspiración residual más el volumen de expiración residual. Vamos a ver todo esto que hemos explicado mediante un ejemplo. Los datos son, el volumen corriente o tidal son 500 mililitros, el volumen inspirado de reserva son 3100, el volumen expirado de reserva 1200, el volumen residual 1200 y el espacio muerto 150. Vale, la capacidad inspiratoria se calcula de la siguiente forma. Se coge el volumen de inspiración residual más el volumen corriente. Por lo tanto, tenemos 3100 del VIR, o volumen inspirado residual, más el volumen corriente, que son 500 mililitros. En total, nos hace un total de 3600 mililitros. La capacidad expiratoria, ¿cómo la calculamos? Pues con el volumen de expiración residual más el volumen residual. El volumen expirado residual son 1200 mililitros y el volumen residual también son 1200 mililitros. Por lo tanto, hacen un total de 2400 mililitros. La capacidad vital se calcula con el volumen expirado residual más el volumen inspirado residual más el volumen corriente. Por lo tanto, tenemos 1200 mililitros del volumen expirado residual más los 3100 mililitros del volumen inspirado residual más los 500 mililitros del volumen corriente. Por lo tanto, nos da un total de 4800 mililitros.
Y la capacidad pulmonar se calcula de la siguiente forma. Cogeríamos el volumen de inspiración residual más el volumen de expiración residual más el volumen corriente más el volumen residual. Por lo tanto, tenemos 3.100 mililitros del volumen de inspiración residual más 1.200 mililitros del volumen de expiración residual más 500 mililitros del volumen corriente más 1.200 mililitros del volumen residual. Por lo tanto, nos da un total de 6.000 mililitros.